Bastaron solo 12 segundos para transformar a Ouagadougou, una capital que hasta ese momento respiraba calma, en el epicentro de una guerra invisible y sofisticada. Aquella noche, la historia de Burkina Faso dio un giro irreversible. Un intento de asesinato meticulosamente planeado contra el presidente Ibrahim Traoré estremeció no solo los cimientos del palacio presidencial, sino también la confianza, la estabilidad y las certezas de toda una nación. No fue un acto de rebeldía improvisado ni una revuelta espontánea, sino un golpe quirúrgico, ejecutado con tecnología de última generación que sumió a la ciudad en un silencio absoluto y oscuridad total, aislando a la población, desconectando todas las comunicaciones, como si de pronto alguien hubiera desenchufado la vida misma, congelando el tiempo durante unos instantes eternos. En apenas 12 segundos, Ouagadougou dejó de respirar. Todas las señales desaparecieron, los teléfonos enmudecieron, las radios dejaron de transmitir y las cámaras de seguridad captaron figuras moviéndose con precisión aterradora y vehículos sin identificación, equipados con antenas militares, avanzando hacia el corazón del poder. Los atacantes sabían exactamente qué hacer y cómo hacerlo, moviéndose como piezas de ajedrez en una partida secreta, bajo una dirección invisible y perfecta. La operación fue tan precisa que varios analistas internacionales la describieron como una incisión quirúrgica en la delgada frontera entre lo físico y lo digital, un ejemplo claro de guerra híbrida moderna. El presidente Traoré sobrevivió solo gracias a una evacuación relámpago ejecutada por su guardia personal, que lo sacó a través de un corredor seguro, preparado para emergencias de alto riesgo. Mientras tanto, unidades de élite, entrenadas para responder a incursiones de este tipo, lograron contener a los intrusos justo antes de que rompieran la última línea de defensa, evitando así un desenlace fatal. Pero aquí empieza el verdadero enigma. ¿Quién está detrás de un ataque tan sofisticado y coordinado? Fue una pugna interna por el control del país, una señal de advertencia enviada desde fuerzas extranjeras interesadas en desestabilizar Burkina Faso, o la primera fase de una guerra mucho mayor. Responder a esa pregunta se volvió una prioridad nacional. Ignorar la raíz de la amenaza pondría en riesgo no solo al presidente, sino también la cohesión, la soberanía y el futuro mismo del país. En este nuevo tipo de conflicto, la guerra no se libra solo con armas convencionales, sino con información, tecnología, manipulación de percepciones y dominio de las redes digitales. Si el enemigo sigue siendo invisible, Burkina Faso podría caer en una espiral de desconfianza, control externo y manipulación, perdiendo el timón de su propio destino. Para entender realmente lo que está en juego, necesitamos volver a esa noche crucial y analizar, minuto a minuto, cómo el ataque logró superar todos los escenarios previstos por los servicios de seguridad. Solo así veremos que la verdadera batalla apenas ha comenzado y que el futuro de Burkina Faso, e incluso del Sahel, está en la balanza. El primer minuto tras el ataque reveló una realidad inquietante: la fragilidad de los sistemas de defensa, tanto tradicionales como digitales. Cada decisión tomada en ese instante, cada reacción instintiva o planificada, marcaría el rumbo de la crisis y el desenlace de la noche. No fue simplemente un intento de asesinato, fue una prueba extrema para todo un Estado, observada atentamente por el mundo entero y por actores que, en silencio, miden las debilidades de las jóvenes democracias africanas. La noche cayó sobre Ouagadougou como un manto de plomo. Pero el verdadero ataque no se limitó al rugido de las armas. Ibrahim Traoré, presidente joven y símbolo de una soberanía africana renovada, enfrentaba en esas horas el desafío más brutal de su vida y de su mandato. El país, marcado por golpes de Estado pasados, violencia y una desconfianza interna que crecía, sabía que su destino se jugaba minuto a minuto esa noche. Burkina Faso, enclavado en el corazón del Sahel, no es simplemente un punto perdido en el mapa de África. Es una pieza estratégica en una región donde las grandes potencias, tanto de Occidente como de Oriente, y nuevos actores como Rusia y Turquía, compiten por influencia, recursos y control de rutas migratorias y comerciales.
Controlar este territorio significa dominar accesos a minerales valiosos como el oro o el manganeso, zonas de paso para el tráfico regional y, sobre todo, la narrativa sobre la soberanía africana. Por eso, cada movimiento es seguido no solo por sus ciudadanos y vecinos, sino también por gobiernos situados a miles de kilómetros de distancia. El ataque no se limitó a ráfagas de balas. Un apagón repentino sumió la capital en tinieblas absolutas. Las comunicaciones, desde teléfonos móviles hasta radios de emergencia, fueron silenciadas con precisión quirúrgica por inhibidores de frecuencia de alto alcance. Vehículos sin placas, equipados con antenas de origen extranjero, cruzaron las principales avenidas mientras operadores encapuchados desataban una ofensiva híbrida, mitad física, mitad digital. La escena recordaba a operaciones especiales vistas en conflictos como el de Ucrania en 2022, donde sabotajes electrónicos acompañaron ataques relámpago para desestabilizar al gobierno. La reacción del Estado fue inmediata. El ejército, con entrenamiento reciente en tácticas urbanas, evacuó al presidente por un corredor seguro y logró rechazar el asalto antes de que los atacantes rompieran el perímetro interno. Sin embargo, la amenaza iba mucho más allá de una noche de caos. Los agresores demostraron acceso a tecnología avanzada, sistemas de cifrado y una coordinación que solo puede explicarse con apoyo foráneo, o, al menos, con la complicidad interna de elementos bien conectados. Cada segundo de incertidumbre no puso en riesgo solo la vida de Ibrahim Traoré, sino también la imagen de fortaleza y autonomía de la nación. Si el mensaje que se transmitía al mundo era debilidad, los siguientes ataques serían solo cuestión de tiempo. Por eso, entender el contexto es esencial. Sin él, cualquier análisis o respuesta quedaría incompleto y expuesto a manipulaciones peligrosas. Lo que pendía de un hilo esa noche no era solo el nombre o el cargo de un presidente. Era la autonomía verdadera de Burkina Faso, la estabilidad de su sociedad y el derecho de su pueblo a decidir su futuro sin injerencias. En el Sahel, la soberanía ya no se mide solo en fronteras físicas, sino en resiliencia digital, capacidad de detectar amenazas invisibles y fortaleza frente a la manipulación de la opinión pública. Sin embargo, la verdadera dimensión del ataque fue más allá de lo militar. Lo que ocurrió después cambió para siempre las reglas del conflicto en Burkina Faso y en toda la región del Sahel. La nación despertó a una realidad completamente nueva, donde la seguridad ya no depende solamente de soldados en las calles o muros en las fronteras, sino de una vigilancia constante en todos los frentes: físico, digital, psicológico, cultural. El desenlace de esa noche era apenas el inicio de una lucha mucho más compleja y prolongada. La batalla en Burkina Faso ya no se libra solo con balas, sino con códigos, rumores y el silencioso control de la información. Ejemplos recientes en otros países africanos, como Nigeria o Mali, han demostrado que el control de la narrativa digital puede ser tan decisivo como el dominio de las armas. El atentado fallido contra Ibrahim Traoré fue la chispa, pero lo que se desató después reveló una tormenta subterránea. Un ataque híbrido, una guerra que combina fuerza física y asalto digital. No fue solo el eco de disparos en la noche, sino una ofensiva en la que la confusión, el pánico y la manipulación de la información resultaron tan letales como cualquier arma convencional. En el corazón de Ouagadougou, la escena fue inquietante. Vehículos sin matrículas se movían en la oscuridad, drones con circuitos europeos sobrevolaban discretamente, y equipos de cifrado de origen occidental aparecieron entre los restos de los vehículos abandonados. Las interferencias que paralizaron las redes de emergencia y cortaron todas las comunicaciones trazaron patrones reconocibles. Tácticas similares a las empleadas por la OTAN en operaciones psicológicas y tecnología de proveedores privados occidentales. Era imposible ignorar la huella de una coordinación internacional minuciosa, reforzada por elementos internos con acceso privilegiado. Expertos militares y en ciberseguridad coincidieron en que se trataba de una agresión híbrida, parte física, parte digital, totalmente política. Hubo sabotaje de radios, apagones programados
y un silencio informativo que dejó a la población en vilo. La seguridad nacional dejó de ser un muro tangible y se convirtió en un código invisible, en una señal que podía desaparecer en cualquier instante. La quietud era frágil, dependía de un algoritmo o de una transmisión clandestina, y la población lo supo al despertar y no poder comunicarse ni siquiera con familiares cercanos. Dos narrativas opuestas chocaron en la conciencia colectiva. Para muchos, la crisis era un reflejo de una inestabilidad interna, producto de viejas divisiones tribales, resentimientos históricos y una desconfianza crónica hacia las autoridades. Para otros, las evidencias apuntaban a una intervención extranjera, sofisticada y calculada, destinada a sembrar el caos justo cuando el país buscaba reafirmar su soberanía e independencia política y económica. La percepción de la seguridad se transformó radicalmente. Dejó de ser tangible y pasó a ser una clave digital, una frecuencia encriptada, un silencio sospechoso en la noche. El miedo ya no provenía del estruendo de las armas, sino del vacío informativo y de la sospecha permanente de que el enemigo podía estar tanto dentro como fuera, manipulando la realidad a distancia. Ignorar la dimensión híbrida del conflicto dejaría a Burkina Faso indefenso ante nuevas formas de manipulación y control. Si la sociedad no aprende a identificar las verdaderas amenazas, podría hundirse en el caos o sucumbir a relatos diseñados desde el extranjero, como ocurrió en Libia en 2011, donde la desinformación precedió a la intervención militar y la fragmentación total del Estado. Lo que está en juego supera con creces la integridad física de un solo presidente. Es el destino mismo de la nación, su derecho a decidir, resistir la fragmentación y construir su propia narrativa frente a quienes operan en las sombras. Casos similares de guerra híbrida, como el de Estonia en 2007, donde un ciberataque ruso paralizó instituciones enteras durante días, demuestran que el control de la información es tan importante como el control de los recursos o las fronteras físicas. Mientras la gente exige respuestas, surgen preguntas aún más urgentes. Los líderes enfrentan el mayor reto de la era contemporánea: convertir la vulnerabilidad en una fuerza colectiva, transformar el miedo en una identidad resistente. ¿Cómo forjar una nueva cohesión capaz de enfrentar ataques visibles e invisibles, de mantenerse unida bajo presión extrema? Frente a la incertidumbre, la sociedad de Burkina Faso debe reinventarse o resignarse a la fragmentación. El siguiente movimiento será decisivo para el futuro del país, y quizá para el equilibrio de fuerzas en toda África Occidental. El verdadero impacto del ataque no se mide por la cantidad de disparos ni por el número de heridos, sino por el miedo generalizado, las nuevas alianzas internas y externas, y las decisiones estratégicas tomadas bajo presión. Ejemplos históricos nos enseñan que tras ataques de este tipo, las sociedades pueden fortalecerse, como Finlandia tras el asalto soviético en 1939, o desmoronarse, como Yugoslavia tras el bombardeo de Belgrado en 1999. La noche del atentado no solo estremeció Ouagadougou, transformó a Burkina Faso en el inesperado epicentro de la resistencia en África Occidental. En solo unas horas, la vida cotidiana se llenó de sospecha y ansiedad. Patrullas en cada esquina, mercados semivacíos, el bullicio de las calles reemplazado por un silencio expectante, y miradas desconfiadas entre vecinos que hasta ese día compartían rutinas y celebraciones. El miedo se instaló como una sombra pegajosa. Las familias restringieron sus movimientos, los teléfonos dejaron de sonar y la presencia militar se volvió paisaje habitual. La vigilancia, tanto en las calles como en las redes, se intensificó hasta que la ciudad pareció un experimento de control y prevención extrema. Las escuelas cerraron temporalmente, los hospitales funcionaron solo con servicios mínimos, y la actividad económica se ralentizó. Las respuestas internacionales llegaron de inmediato. Los aliados africanos cerraron filas y ofrecieron apoyo tangible, enviando observadores, expertos en ciberseguridad y equipos médicos, reforzando la sensación de unidad continental ante amenazas externas. Desde Occidente, en cambio, predominó la cautela. Analistas y diplomáticos observaron con recelo,
y en pocos días, inversiones clave y proyectos de ONG quedaron paralizados, a la espera de mayor claridad política. El golpe económico fue brutal. Los precios de productos esenciales, como arroz, azúcar y medicinas, se dispararon de la noche a la mañana. Contratos mineros, fundamentales para la economía nacional, fueron suspendidos o renegociados, alimentando la inflación y una sensación de incertidumbre sin precedentes. Las reservas de divisas se vieron amenazadas y las empresas extranjeras comenzaron a repatriar fondos, temiendo una escalada del conflicto. En este clima se abrieron varios futuros posibles. Uno, en el que la crisis solidifica la estabilidad interna y Burkina Faso lidera un bloque africano soberano, alejado de las influencias externas y capaz de negociar en mejores condiciones. Otro, más oscuro, donde la presión interna y externa genera fracturas, y el país se aísla o fragmenta, perdiendo su capacidad de respuesta y sumergiéndose en una espiral de violencia y empobrecimiento, como ocurrió en la República Centroafricana después del colapso del Estado. Sin embargo, en medio del miedo y la vigilancia, algo más cambió. La figura de Ibrahim Traoré, de comandante casi desconocido, se transformó en símbolo mediático de resiliencia nacional, orgullo y resistencia, la imagen de un pueblo que se rehúsa a ceder ante el miedo y la manipulación foránea. Su discurso, transmitido en cuanto se restablecieron las comunicaciones, fue visto por millones de ciudadanos y compartido en redes sociales como un llamado a la unidad y la reconstrucción. El desafío es monumental. De las decisiones tomadas en estos días depende la supervivencia del Estado, la economía y la confianza social. Perder significaría caer en el aislamiento y la fractura. Ganar, convertirse en referente de soberanía y capacidad de respuesta para el continente africano. Pero en los pasillos del poder y en las calles, la pregunta persiste. ¿Quién se atreverá a dar el siguiente paso? ¿Será el Estado, la sociedad civil, o actores externos quienes definan el rumbo? La respuesta puede redefinir no solo el destino de Burkina Faso, sino el de toda África Occidental en los próximos años. En la fragilidad nace la semilla de la resistencia. Una grieta, si se comprende y se gestiona, puede convertirse en el inicio de una fortaleza inesperada. Así lo demuestra la historia de países como Israel, que tras cada crisis ha reforzado sus mecanismos de defensa y cohesión interna, convirtiendo la vulnerabilidad en una fuente de innovación. La primera enseñanza de la crisis en Ouagadougou es clara. La soberanía no es un título ni una declaración formal, sino un ejercicio colectivo, constante y vigilante. Tras un ataque así, un país debe levantar una red de comunicación gubernamental robusta, vigilada y auditada en tiempo real, incluso con la colaboración de expertos internacionales en ciberdefensa. No basta con reforzar muros físicos. Los cables, las frecuencias y los servidores deben ser defendidos como bienes nacionales estratégicos. Rotar con frecuencia a los mandos militares, siguiendo el ejemplo de países como Chile, tras el golpe de 1973, y priorizar empresas nacionales para los contratos críticos de seguridad y tecnología, es esencial. Este doble blindaje dificulta la infiltración, reduce el riesgo de corrupción y forja un ecosistema donde la lealtad y la competencia interna fortalecen las defensas. Además, incentiva la innovación tecnológica local, creando oportunidades de empleo y desarrollo. Sin formación, ninguna defensa es duradera. La capacitación continua en ciberseguridad debe abarcar desde los altos cargos hasta los operadores de base. Solo mediante el conocimiento propio y el desarrollo de una nube soberana, Burkina Faso y sus países hermanos podrán proteger sus datos y sus comunicaciones ante amenazas foráneas. Países como Estonia y Singapur han invertido en la educación digital de su población, logrando reducir drásticamente su vulnerabilidad ante ataques externos. La transparencia compartida multiplica la resistencia. Auditorías conjuntas con otros países africanos, cruzando y verificando información, revelan patrones ocultos y forjan una comunidad de defensa regional. Así, la seguridad deja de ser un secreto frágil
y se transforma en un escudo colectivo. La Unión Africana podría desempeñar un papel clave, coordinando esfuerzos y compartiendo alertas tempranas sobre amenazas híbridas. Cada reforma no es mera burocracia, es supervivencia organizada. Transformar la experiencia traumática en aprendizaje significa convertir la noche de los disparos en una vigilia de reconstrucción nacional. Ejercicios de simulación de crisis, como los realizados en Corea del Sur tras los ataques cibernéticos de 2013, pueden preparar a la sociedad para responder de manera coordinada y efectiva. Pero ningún protocolo basta sin vigilancia ciudadana ni cohesión social. Cuando la población participa, denuncia anomalías y se organiza en redes barriales, toda la red nacional se fortalece. Aprender del trauma no es solo recordar el peligro, sino traducirlo en preparación, unidad y resiliencia. La experiencia de Ucrania en 2022 demostró que una sociedad movilizada y consciente puede resistir incluso los ataques más sofisticados. El riesgo es nítido. Aplicar o ignorar estas lecciones definirá si Burkina Faso permanece como víctima de nuevas agresiones o emerge como pionero en la defensa africana del siglo XXI. La diferencia entre la vulnerabilidad y la dignidad reside en la voluntad de transformar un trauma en una oportunidad de fortalecimiento nacional. Así, la noche del 2:30 deja de ser solo una herida y se convierte en un origen. Porque la pregunta real ahora es, ¿de qué estamos hechos cuando decidimos no rendirnos? ¿Podrá Burkina Faso construir una nueva identidad colectiva a partir del dolor y la incertidumbre? El amanecer tras la crisis no es garantía de seguridad, pero sí señala el inicio de una nueva conciencia nacional. Ahora, cada decisión puede marcar el rumbo de toda una generación. Cada reforma, cada acto de vigilancia, cada gesto de solidaridad suma para construir un país más fuerte y menos vulnerable. Si las balas no lograron apagar una vida, sí encendieron otra llama, la de la dignidad, la resistencia y la esperanza. ¿Qué harás tú para que la historia avance hacia la dignidad? La respuesta está en cada pequeño acto de responsabilidad y coraje cotidiano. Aquella noche en Ouagadougou no solo se buscó el fin de un presidente, también se midió la fortaleza del escudo invisible que une a Burkina Faso. Cuando la pólvora se disipó, quedó claro que el verdadero campo de batalla no está solo tras los muros del Palacio Presidencial, sino en cada decisión cotidiana del pueblo, en cada conversación, en cada noticia compartida o verificada. La soberanía, esa palabra solemne y a veces abstracta, se construye en gestos simples, en cómo cada ciudadano reacciona ante la amenaza, en cómo protege la verdad frente al rumor digital, en la forma en que vigila a quienes intentan sembrar la mentira o la apatía. La experiencia de Ruanda, que surgió de la tragedia para convertirse en un ejemplo de desarrollo y reconciliación, demuestra que la voluntad colectiva puede superar incluso los traumas más profundos. El mayor peligro no fue el estruendo de las armas, sino la tentación de rendirse a la indiferencia y al miedo. Porque cuando una nación se acostumbra al silencio o al temor, cede espacio no solo al enemigo externo, sino a la fractura interna que corroe la confianza y la unidad. La historia está llena de ejemplos donde la apatía permitió la manipulación y la caída de estados enteros. Hoy, la supervivencia de Burkina Faso, y de cualquier nación bajo la sombra de una guerra híbrida, depende de la responsabilidad colectiva. Defenderse no es solo empuñar armas, sino también verificar la información, fortalecer redes comunitarias y vigilar tanto lo digital como lo tangible. La colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector privado es clave. Solo así puede blindarse un país frente a amenazas tan complejas. El futuro se labra en acciones pequeñas y cotidianas. Denunciar lo sospechoso, proteger la integridad de las comunicaciones, resistir la manipulación y exigir transparencia a quienes gobiernan. La resiliencia no es solo un lema, es un esfuerzo constante, una práctica diaria que suma fuerza con cada pequeño gesto. No basta con sobrevivir una noche oscura. Hace falta pensar en el mañana y construirlo juntos. Burkina Faso ha demostrado que la dignidad se defiende en comunidad,
no resignados ni divididos. Pero la historia sigue. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar la autonomía y evitar que la vulnerabilidad se vuelva costumbre. En última instancia, lo que define el desenlace no es el tamaño del enemigo, sino la determinación de un pueblo. Así, el atentado en Ouagadougou se convierte en una llamada de atención para toda África Occidental. La verdadera independencia se gana y se defiende todos los días, en cada decisión, en cada elección de unidad frente al miedo. Si la noche de los 12 segundos fue el inicio de una amenaza, también puede ser el nacimiento de una nueva era, donde la resiliencia y la dignidad marquen el rumbo. El futuro de Burkina Faso está, una vez más, en manos de su pueblo.